¿Qué tal, chicos? Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, esperando que todos se encuentren bien. Vamos a continuar con los temas de los dominios. En este caso vamos a seguir con la clasificación por los reinos. Ya nosotros habíamos visto por dominios. Recuerden nuevamente que cómo llegamos a todas estas características, a estas categorías taxonómicas. Siempre comenzamos de la especie eh, más grande hasta llegar a perdón, de la especie más pequeña hasta llegar a la especie más grande. Recuerden que la categoría más pequeña de estos es la de la especie misma. Las especies como tal se agrupan entre ellas. Y bueno, el grupo de especies forma géneros. Los géneros forman familias, las familias forman órdenes, los órdenes forman clases, las clases forman filos, los filos forman reinos y los reinos forman dominios. En la anterior clase llegamos hasta los dominios, ahora pasamos a los reinos y así sucesivamente para ir viendo cada una de estas clasificaciones y los conceptos que ellas mismas conllevan. Ahora estamos entrando a lo que es la clasificación por reinos. Hay que tener en claro, y bueno, principalmente, que en la naturaleza existen millones y millones de seres vivos diferentes. Estos seres vivos se clasifican en grandes grupos o grandes grupos llamados reinos. Existen 5 reinos: el reino animal, el reino vegetal, el reino de los hongos, el reino protista y el reino de las bacterias. Bueno, algunas características de cada uno de ellos lo vamos a ir viendo acorde a la clase. Como les mencionaba, en la naturaleza existen millones de seres vivos que aún nosotros no hemos descubierto todos. Quizás de la parte de la Tierra superficial, sí hemos descubierto la mayoría, pero existen algunas bacterias que no hemos descubierto, existen animales que todavía no tienen un nombre científico, y especialmente, ¿qué lugar ustedes creen que sería el que aún no se ha investigado por completo dentro de la Tierra? Las profundidades marinas. Perfecto, muy bien. Las profundidades marinas aún no han sido del todo investigadas porque las condiciones para llegar a las profundidades marinas son bastante inhóspitas, incluso para la tecnología aún no se desarrolla como tal. Además, que ya no se le da tanta importancia a las profundidades marinas. Ahorita la mayor parte de los avances se encuentra enfocado en lo que es el espacio. Todos sabemos que la Tierra no va a ser nuestro hogar definitivo. Bueno, quizás para nosotros sí, porque no vamos a llegar vivos cuando el ser humano comience a colonizar otros planetas. Pero en sí, la Tierra no va a ser el lugar final del ser humano. El ser humano, bueno, si ustedes no lo saben, nuestro mayor depredador va a ser el sol. Va a llegar un punto en el que el sol agote su energía y al agotar su energía, este se va a apagar y por lo tanto va a comenzar a crecer y luego va a explotar, en la cual se nos va a llevar a todos los planetas que orbitan cerca de él. Entonces, ahorita las empresas como la NASA, SpaceX, se encuentran buscando la forma de encontrar un planeta propicio, el cual tenga características similares a la Tierra y donde se pueda generar la vida humana. Pero todavía nos falta un largo camino para llegar hasta la parte de la colonización de los planetas. Pero bueno, dejando de lado eso, que me salió un poquito del tema, es que en los océanos
existe lo que es la presión. Mientras nosotros más bajamos, va a existir más presión por parte del agua. Por lo tanto, aparatos electrónicos, incluso el ser humano, no tienen todavía la capacidad, cuando se ha desarrollado, la capacidad para que puedan llegar a más de ciertas cantidades que se ha llegado. Y aún queda mucho para el océano. Según las investigaciones, indican que lo que nosotros conocemos del océano o las especies del océano no es, ni no representa ni el 5% total de lo que se ha venido o de lo que se conoce. Entonces tenemos un ecosistema prácticamente nuevo para nosotros, donde existirán miles de especies que son nuevas, que son irreconocibles para nosotros. Es como el caso de los terremotos, o perdón, el caso de los tsunamis. Ustedes cuando hay un tsunami y ven los videos, que ven que hay serpientes gigantes, peces raros, y todos comienzan a decir, no, que ya es el fin del mundo, es el fin del mundo. Pero no se trata de eso, sino que como ustedes, bueno, si no saben, los tsunamis, más que todo, son terremotos que ocurren, son sismos que ocurren, perdón, dentro de las placas tectónicas, y cuando se dan en las placas tectónicas debajo del mar, esto es lo que va a producir estas olas. Por lo tanto, las especies que se encuentran debajo en estas placas, por las acciones de las mareas, de las olas, estas salen a la luz y por lo general mueren porque la presión que tenemos acá arriba no es igual a la que se encuentra abajo. Y es como, ¿cómo les podría explicar? Ya, imaginemos que están ustedes parados, ¿verdad? Ustedes son las criaturas del mar. Están ustedes parados, están parados, ¿verdad? Y los sacan de las profundidades del mar a la superficie. Es como si a ustedes les cayeran 100 autobuses en línea recta, o sea, lo hacen chicharrón. Así es como estas especies sufren. Y también se puede explicar cómo el ser humano no ha podido llegar todavía a las profundidades del mar por la presión que existe. Asimismo, nosotros estamos en nuestra superficie y cuando regresamos, cuando nos descendemos, aumenta la presión y así mismo como que nos cayeran 100 autobuses totalmente llenos de concreto, lo que sea, pero nos aplasta todo esto debido a la presión que existe en estos lugares. Por eso no es muy recomendable practicar buceo a grandes profundidades. El ser humano creo que lo máximo que ha llegado en apnea debajo del mar es 102 metros. Ya con equipos obviamente sí pueden utilizar un poquito más, pero nunca pasar ciertas cantidades, como ejemplo la fosa de las Marianas. Ya, y bueno, esto es con respecto al mar, que quizás me desvíe bastante del tema, pero son temas interesantes que hablando así surgen. Bueno, como nos dicen que durante el siglo XX el sistema de clasificación experimentó lo que fue varios cambios. Siempre se va cambiando, siempre todo se va modificando. Las ciencias sociales, las ciencias naturales, la biología, siempre se encuentran en constante expansión. Nunca ustedes den algo por hecho. Siempre que nosotros hablamos aquí en ciencias naturales, hablamos de teorías, hablamos eh, de experimentos, debido a que por mucho que se puede evidenciar, más adelante podemos dar a entender que no era así como nosotros pensábamos, sino que puede haber otro proceso, puede haber otras características que nos lleven a tener una respuesta totalmente diferente a la que nosotros habíamos pensado en un primer lugar. Y bueno, asimismo es como este sistema de clasificación experimentó varios cambios. Recuerden que en clases anteriores nosotros estuvimos viendo que las especies las clasificaban solo como animales y vegetales. Creo que esa fue la primera clasificación que nosotros habíamos visto, pero ya nosotros sabemos que existen más reinos, que hay más clasificación para estos animales, incluso para los vegetales.
y que hay mucho más de donde nosotros podemos encontrar las diferentes respuestas, los diferentes pensamientos que llega uno a tener, ¿verdad? Bueno, asimismo ocurrió con la clasificación, que experimentó varios cambios. Gracias a esto fue lo que se dio con el perfeccionamiento de los microscopios y la investigación sobre organismos multicelulares que permitieron establecer que dentro de los organismos procariotas, antes denominados móneras, pueden diferenciarse dos grupos muy disímiles, como son las arqueas y las bacterias. Estos dos dominios son también dos reinos en los cuales se encuentran organismos procariotas. Por lo tanto, se describen seis reinos: el reino de las arqueas, el reino de las bacterias, de los animales, plantas, hongos o fungi, y el reino de los protistas, es como nosotros los podemos identificar. Ahora, unas características entre cada uno de ellos. Tenemos que el reino, el vegetal o el reino de las plantas, como lo podemos también asimilar, cumplen con algunas características. Tenemos que son organismos pluricelulares. Además, son capaces de fabricar su alimento a partir de sustancias sencillas, como son agua, sales y minerales, con ayuda de la luz del sol, por lo que no necesitan alimentarse de otros seres vivos. Esto quiere decir que ellos tienen una alimentación autótrofa, es decir, ellos van a producir su propio alimento, obteniéndolo gracias a la materia orgánica, gracias a la fotosíntesis, la luz del sol, todo ello. No necesitan comerse a otros animales, como es el caso de nosotros, que tenemos una alimentación heterótrofa. También ellos viven fijados al suelo. Obviamente las plantas sacan sus raíces para fijarse al suelo y así consumir la cantidad de nutrientes necesarias por medio de sus raíces, la captación del agua, los poros, todo esto necesario, el agua consumible para ellos, creo que se llama bioagua que ellos pueden consumir. Además que no tienen sistema nervioso ni órganos de los sentidos. A pesar de esto, son capaces de reaccionar lentamente en algunos estímulos, la luz, entre muchos otros. Por ejemplo, si ustedes a una plantita no le dan, no la riegan, esta que va a pasar se comienza a marchitar. Todo esto gracias al efecto del sol que la comienza a deshidratar. En el reino animal también nosotros encontramos ciertas características en común. Tenemos que los animales, asimismo que las plantas, son pluricelulares. No somos capaces de fabricar nuestro alimento a partir de sustancias sencillas como lo hacen las plantas. Por lo tanto, nosotros nos alimentamos de otros seres vivos. Obviamente, el ser humano no puede recibir alimento por parte del sol como hacen las plantas o con solo consumir agua. ¿Verdad? Nosotros necesitamos alimentarnos de otros seres vivos. Y al hablar de seres vivos no solo es de carne, recuerden que las plantas también son considerados seres vivos, porque cumplen su función, nacen, crecen, reproducen y mueren. Ya, entonces nosotros necesitamos sí o sí de otros seres vivos para poder subsistir, si no, nosotros moriríamos. La mayoría de nosotros somos capaces de desplazarnos de un lugar a otro, unos a mayor velocidad, otros a menor velocidad. Nosotros los humanos somos la mayor representación de desplazamiento, donde nosotros no somos más rápido que un tigre, no tenemos cola para movernos por el agua como los peces, no tenemos alas para volar, y aún así el ser humano solventó todos estos problemas. Que no podemos ser más rápido que los tigres. Bueno, creamos el automóvil, creamos las motos, creamos el tren bala. Que no podemos movernos como los peces, creamos los barcos, creamos los jets de agua,
creamos los submarinos, que no podemos volar, no hay ningún problema. Creamos los aviones, creamos los helicópteros, creamos las avionetas y muy en el futuro hemos de crear algún aparato para poder volar. Y bueno, ya eso es pensando bastante en el futuro, que esperemos llegar vivos hasta esa época y ver todos los avances que se están cosechando actualmente en la tecnología, aunque muy probablemente, según cómo se va moviendo la tecnología en la actualidad, nosotros nos volvamos sedentarios gracias a la realidad virtual. También nosotros tenemos sistemas nerviosos más o menos complejos y órganos de los sentidos. Por eso reaccionamos rápidamente a los cambios que nosotros captamos, ¿verdad? Tenemos nuestro sistema nervioso, sistema inmunológico, ¿verdad? Sistema respiratorio, el sistema encefálico, todo esto, el sistema cardíaco. Estas son características de los reinos, del reino animal, o también conocido, bueno, como reino animal, sí, dejémoslo así. Ahora, el reino de los hongos. El reino de los hongos, setas, mohos, levaduras, presentan algunas características. Pueden ser unicelulares, como son las levaduras con la que se hace su cerveza, o los pluricelulares, como son las setas y los mohos. Generalmente se alimentan de restos de seres vivos en descomposición, hojas, madera, alimento, estiércol, y viven fijos en un solo lugar. Tenemos el caso del reino protista. El reino protista incluye a los protozoos, algas y seres vivos muy diferentes entre sí. Los protozoos tienen las siguientes características. Son unicelulares, viven en el agua, en el suelo o en el interior de otros seres vivos causándoles graves enfermedades. Las algas bueno, son unicelulares y otras pluricelulares. Fabrican el alimento de la misma forma que las plantas viven en los mares, ríos, lagos, y las algas unicelulares viven libremente formando partes del plancton o algas pluricelulares que viven fijadas en lo que es la roca. El reino mónera, los móneras, o también conocidos como bacterias, son unicelulares, viven en diferentes medios, agua, aire, suelo, en el interior de otros seres vivos. Algunas bacterias son beneficiosas para las personas, pero otras causan diferentes enfermedades. Cuando vimos el caso de las bacterias, de los virus, yo les mencionaba, a ver chicos, ¿ustedes qué opinan? Bueno, las bacterias son buenas o son malas y los virus son buenos o son malos. Ahí entramos en un debate y comenzamos a dialogar si una bacteria se podía considerar buena o si, o si se consideraba mala, donde obviamente quedamos en la conclusión de que hay bacterias buenas como al sí mismo se encuentran bacterias malas. Por lo tanto, habíamos también llegado a otra conclusión, era que los virus son los únicos organismos que nosotros vamos a considerar como estrictamente malos. Es decir, no hay un punto medio en esto de los virus. Todos los virus son malos, no hay virus buenos. Que utilicen los virus para fabricar vacunas es diferente, pero no quiere decir que estos virus tengan características que ayuden al cuerpo humano. Nada que ver. Todo virus es malo. Y miren el ejemplo de lo que es el COVID. Es malo, pero gracias al COVID se descubrió, bueno, se está fabricando su vacuna, pero no por eso quiere decir que sea bueno. No es como el caso de las bacterias, que algunas bacterias ayudan al cuerpo humano. Nosotros siempre estamos llenos de bacterias, por mucho que nos digan que el gel elimina el 99% de las bacterias y todo eso, nuestro cuerpo está lleno de bacterias, la piel está llena de bacterias y muchas de ellas son beneficiosas. Ustedes cuando consumen un yogur Tony, siempre dicen con Lactobacillus GG. Ese Lactobacillus es una bacteria, pero no le van a decir en la propaganda, gracias a esta bacteria, el yogur tiene una mejor calidad. Obviamente no.
los que son amantes del queso, cuando ven que el queso le salen gusanitos, todo eso son bacterias, son gusanitos que producen bacterias, enzimas que ya son cultivadas y que ayudan a la fermentación del queso. La misma cerveza, gracias a las levaduras. La levadura no es un producto como tal, sino son bacterias que se encuentran desactivadas y que por ejemplo, la levadura, cuando está en contacto con agua a temperatura un poco tibia, no mucho, se comienza a hacer más y más y más grande. Y es lo que nosotros consumimos en el pan. El pan está lleno de levadura, las tortas están llenas de levadura. Todo esto son bacterias que ayudan al ser humano también a poder subsistir en algunos casos. Por ejemplo, como les mencionaba, la cerveza, las pizzas, los panes, el yogur, el queso, la mantequilla, el queso crema, todo esto se encuentra lleno de estos microorganismos que obviamente, como les menciono, las empresas nunca les van a decir, ¿sabes qué? Tu yogur está lleno de bacterias, tu yogur, tu queso se fermenta gracias a los gusanos, tu cerveza está lleno de microorganismos. No les van a decir eso porque ahorita ya que les dije, quizás ya algunos ya no van a querer comer, pero son bacterias que son buenas, ¿verdad? Y además que el ser humano cuando se enferma y es una enfermedad no muy resistente, ya agarra anticuerpos, ¿verdad? Y ya muy difícilmente se va a volver a enfermar por tener la misma bacteria, como es el caso cuando nos pegamos un encebollado de $1 de los pique y tiempla. Quizás la primera vez que lo comimos nos hizo mal, pero ya la siguiente vez ya estamos acostumbrados a todos los microorganismos que tienen y ya no nos va a hacer malo porque nuestro cuerpo ya asimiló a esa bacteria o al virus en cuestión y lo destruye. Eh, una pregunta, ¿ustedes saben cómo se crean las vacunas? Mi pregunta es esa, ¿saben cómo se crean las vacunas? A ver, chicos, ¿ustedes saben cómo se crean las vacunas o no? No, No, bueno, las vacunas, básicamente, o el principio activo de las vacunas es inyectarnos el mismo virus, pero desactivado, ¿ya? Porque recuerden esto, un virus no está vivo, el virus no es un ser vivo. El virus solo es una proteína que se encuentra dañada, ¿ya? Entonces, no digamos vamos a matar al virus, porque el virus no puede morir debido a que no tiene vida. Ya, ningún virus tiene vida. Las bacterias sí. Esos sí son seres vivos. Los virus no tienen vida. El virus no vive, el virus no muere. El virus solo se activa o desactiva, como si fuera una computadora. O está activado o está desactivado. Pero bueno, por lo general nosotros le decimos que está vivo o que está muerto para ejemplificarlo o tener un mayor entendimiento, ¿verdad? Pero bueno, como les menciono, las vacunas se realizan en base a los virus. Entonces, ¿qué hacen con el virus? Al virus lo desactivan, o vamos a decirlo para entenderlo, los duermen, ¿ya? Y cuando los duermen, los introducen en el cuerpo humano y nuestros glóbulos blancos, que son nuestros guerreros, es nuestro sistema de defensa, son nuestros militares, policías, la armada, ¿verdad? Que sí son eficientes. Ellos vienen y ven que el virus está desactivado y comienzan a atacarlo, comienzan a darle por todos los lados. Entonces, una vez que ya lo atacaron, lo dejaron medio, lo dejaron eh, en el piso, ellos ya adquieren las capacidades. Entonces, cuando vuelve a entrar ese virus, dicen, a ver, entonces este virus yo ya combatí con él, entonces ya sé cuáles son sus debilidades, ya sé cómo combatirlo, entonces ya lo acaban súper rápido. Es por eso que la viruela nos da una vez, el sarampión nos da una vez y otras enfermedades. Por ejemplo, ahorita el COVID, bueno, también depende del virus, que el virus si muta rápido, muta lento, pero por lo general ellos pueden atacarlos sin ningún problema, porque ya tienen las características para poder prevenir el contraataque. Así que si a ustedes le dicen, no, que en la vacuna te van a poner otra vez COVID, que te vas a enfermar, bueno, es verdad, te van a poner otra vez el virus del COVID, pero no quiere decir que te vas a enfermar, sino que
te lo están poniendo de una manera desactivada para que tu organismo, para que su organismo lo pueda asimilar y lo pueda combatir. ¿Ya? Entonces, eso es el principio activo de las vacunas y como nosotros tenemos a los seres vivos como tal. Entonces, ahí nosotros ya podemos darnos cuenta de que muchas veces creemos cosas porque las escuchamos, pero no llegamos al entendimiento total de estas mismas. Y así ocurren con diferentes informaciones. Bueno, entonces básicamente así es como se dan los reinos, cómo se clasifican. Recuerden, tenemos 6 reinos: reino arquea, bacterias, animal, planta o vegetal, hongo, fungi y el reino protista, donde cada uno de ellos vimos sus características. La principal diferencia que presentan algunos de ellos es que unos son organismos unicelulares y otros vienen a ser organismos pluricelulares. Disculpen. Por lo tanto, eso quiere decir que habrán seres vivos que tengan una sola célula y seres vivos que tengan millones de células. A ver, una pregunta para ustedes de lógica. ¿El ser humano tendrá una célula o tendrá varias células? A ver, ¿qué dicen ustedes? El ser humano tiene varias células, profe. ¿Ya? ¿Quién me dice que el ser humano solo tiene una célula? A ver. Tiene una. Ya, perfecto. El ser humano no tiene una célula, tiene miles de millones de células. Si tuviéramos una, nosotros seríamos una bacteria, porque solo las bacterias tienen una célula, por lo general. El ser humano presenta miles de millones de células que se van a renovar cada día, hasta que ya seamos más ancianos y ya la renovación constante de células no se da. Pero bueno, entonces nosotros somos organismos pluricelulares y recuérdenlo bien que esta puede ser una pregunta para examen. ¿El ser humano qué es? ¿Un organismo unicelular o un organismo pluricelular? Entonces el ser humano, ustedes van a responder que el ser humano es un organismo pluricelular porque está conformado por varias células. Y cuando digo varias, son millones de millones de células. Ya. Entonces, bueno, así damos paso a lo que es el concepto biológico como tal de lo que es especie. Bueno, este concepto corresponde a dos individuos que se reproducen entre sí y dejan una descendencia fértil. Sin embargo, la ciencia define otros conceptos de especies que no se basan según su tipo de reproducción. Por lo general, nosotros cuando hablamos de especies es cómo se reproducen, pero según el genetista ruso, Theodis Dostoevsky y el biólogo alemán Ernst Mayr, la especie se considera como un grupo de individuos que son semejantes y pueden reproducirse entre sí y originar descendencia fértil. Aunque este concepto es el más utilizado y el de mayor aceptación, siempre ha sido tema de debate, pues los científicos no han logrado llegar a un consenso, debido a que la naturaleza se encuentra en muchos casos en los que no se cumple a cabalidad con la condición de similitud y de reproducción que se supone debe existir entre los organismos de una misma especie. Por ejemplo, existen eventos en los que es posible la reproducción entre individuos de diferentes especies y se obtiene como resultado la aparición de los híbridos. También existen individuos que a simple vista son tan diferentes que pareciera que no fueran de la misma especie. Sin embargo, se consideran que se pueden reproducir entre sí. También es el caso de las bacterias que se reproducen de forma asexual, es decir, que no necesitan de otro individuo para reproducirse. Por esto, la definición de especie como grupo de individuos capaz de reproducirse entre sí no es fácil de aplicar en todos los casos. Como les menciono, siempre esto se encuentra en debate. Nunca vamos a tener una respuesta concreta hasta que nosotros estemos evolucionados como especie y tengamos conocimiento acerca de todo. Debido a lo anterior, el concepto biológico de especie ha cambiado en diferentes ocasiones y depende, en muchos casos, del punto de vista de quién se aborde. Se tienen otros conceptos desde el punto de vista filogenético, tipológico, evolutivo, ecológico, entre otros. Sin embargo, el concepto biológico es siempre el más utilizado y al que más concordancia nosotros le vamos a dar debido a esto de las especies. Recuerden, especies
individuos de diferentes especies que se reproducen entre sí y traen a un individuo, se los conoce como híbridos. Ya, un ejemplo que quizás nosotros podemos encontrar bastante fácil, hagámoslo como en una serie, Dragon Ball. Los Saiyajin se reproducen con los humanos, son híbridos los que salen, ¿verdad? Y asimismo se dan casos en la naturaleza, donde hay especies que son iguales y reproducen y traen a la vida a otro que no tiene mucha similitud, pero a pesar de eso sí son de la misma especie. Y como se menciona, el concepto de especie no siempre va ligado eh, a un todo en general, porque esto siempre va a ir cambiando y según el punto de vista que nosotros abordemos, este concepto puede ser erróneo como puede ser verdadero. Y es lo que les había mencionado al principio, que estos temas siempre van a ir cambiando según lo que nosotros tengamos en concordancia con estos temas. Y bueno, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí. Ya les voy a tomar la lista un momentito.